Las sombras pueden esconder muchos pecados, pero no pueden esconder a una mujer de un hombre entrenado para verlo absolutamente todo. Samantha había construido una fortaleza de suéteres enormes para ocultar su cuerpo curvilíneo, tallas grandes, de un mundo que nunca fue amable con ella. Pero el día que el jefe más despiadado del crimen organizado de Chicago entró a su oficina, él no vio a una mujer tímida escondida en un rincón. Él vio una obsesión. La lluvia golpeaba los ventanales que iban del piso al techo en las oficinas de Calvel Financial, proyectando sombras largas y grises sobre los pisos de caoba pulida de la firma contable de Chicago. En un escritorio de esquina, deliberadamente escondido detrás de una fila de archiveros, estaba sentada Samantha Brooks. Según los estándares crueles de la sociedad, Samantha era gorda. Era una realidad de la que estaba dolorosamente consciente cada segundo de su vida despierta. Usaba talla 24, con curvas suaves y pesadas, muslos gruesos y un vientre ancho y redondeado que ella intentaba desesperadamente disimular. Su armario entero estaba hecho de sudaderas de hombre talla 3XL, gabardinas de segunda mano sin forma alguna, y pantalones anchos y oscuros que se tragaban toda su parte inferior. Samantha no solo usaba ropa holgada. La usaba como armadura. Si la tela la envolvía por completo, nadie podría notar el espacio que realmente ocupaba. Podía seguir siendo invisible. Y esa invisibilidad era su superpoder dentro del mundo corporativo. Mientras los socios mayores caminaban orgullosos con trajes elegantes y las recepcionistas chismeaban con sus faldas ajustadas, Samantha analizaba números con una precisión letal. Era la mejor contadora forense de la firma, un sabueso con hoja de cálculo. Y sin embargo, Samantha se encogía dentro de su ropa enorme cada vez que alguien pasaba cerca, hundiendo los hombros para esconder su pecho, rezando para que nadie la mirara el tiempo suficiente como para inventar un insulto. Brooks, necesitamos los libros contables de las cuentas en el extranjero para la cuenta Vanguard, espetó Richard Lawson, un socio mayor con debilidad por las colonias baratas y la costumbre de robarse el crédito ajeno. Richard ni siquiera la miró. Dejó caer una pila pesada de carpetas manila sobre el escritorio de Samantha. Y no vayas a derramarles tu almuerzo encima. El cliente llega al mediodía, y este hombre no acepta disculpas de nadie. Samantha asintió en silencio. Sus mejillas se sonrojaron mientras jalaba con más fuerza la lana gruesa de su cardigan negro sobre sus caderas anchas. No sabía quién era el cliente de la cuenta Vanguard. Esa cuenta siempre había estado envuelta en capas de sociedades anónimas y fideicomisos ciegos. Pero mientras cruzaba las transferencias bancarias que pasaban por las Islas Caimán y un banco oscuro en Malta, el corazón de Samantha empezó a golpearle el pecho. Había una discrepancia enorme. $3 millones habían sido sustraídos sistemáticamente durante 18 meses, escondidos en errores contables microscópicos disfrazados de fluctuaciones cambiarias. Alguien dentro de Calvel Financial estaba desangrando la cuenta Vanguard. A las 12 en punto, el ambiente en la oficina cambió por completo. El ruido habitual de los teclados y los teléfonos sonando se detuvo de golpe. Las pesadas puertas de vidrio del vestíbulo se abrieron, y la temperatura del salón pareció bajar 10 grados. Cassius Romano no entraba a un lugar. Se lo apropiaba. Era un hombre forjado en la violencia, vestido con un traje italiano hecho a medida, el heredero del sindicato criminal más brutal del Medio Oeste. Sus ojos oscuros y calculadores recorrieron a los empleados aterrorizados de Calvel Financial como un depredador evaluando un corral de ovejas temblorosas. Flanqueado por dos hombres enormes cuyos trajes se abultaban de manera sospechosa cerca de las costillas, Cassius avanzó directo hacia la sala de juntas de vidrio. Samantha mantuvo la cabeza agachada, sus dedos temblaban sobre el teclado. No quería nada más que hundirse en el piso y desaparecer, pero el teléfono de su escritorio sonó. El timbre áspero la hizo brincar. Ven a la sala de juntas ahora mismo. Trae los archivos de Vanguard, siseó Richard por el auricular, su voz tensa con un pánico que nunca antes le había escuchado. Samantha tragó saliva y recogió las carpetas. Se puso de pie, jalando instintivamente el borde de su enorme suéter, asegurándose de que le cubriera hasta la mitad del muslo, escondiendo la curva de su vientre y el ancho de sus caderas. Mantuvo la mirada clavada en el suelo mientras empujaba la pesada puerta de vidrio de la sala de juntas. El silencio adentro era sofocante. Richard estaba de pie, sudando, en la cabecera de la mesa.
Cassius estaba sentado con calma en una silla de cuero, irradiando una quietud aterradora. Señor Romano, ella es nuestra auditora principal, tartamudeó Richard, señalando con debilidad hacia Samantha. Ella maneja los detalles más pequeños. Cassius giró lentamente la cabeza, y su mirada se clavó en Samantha. No era la mirada despectiva que recibía de la mayoría de los hombres. Era una mirada penetrante, analítica, incómodamente minuciosa. Cassius no miró primero su rostro. Sus ojos recorrieron el drapeado extraño y voluminoso de su ropa. Notó cómo Samantha agarraba con nerviosismo las mangas enormes, cómo la lana gruesa se acumulaba incómodamente sobre un pecho que claramente era generoso, cómo sus caderas anchas delataban las curvas pesadas escondidas bajo tantas capas de tela excesiva. Cassius vio exactamente lo que ella estaba haciendo. Vio a la mujer hermosa y aterrada que se escondía dentro de una tienda de campaña hecha de ansiedad. «¿Encontraste algo?», dijo Cassius. Su voz era un barítono grave y ronco que vibró en el silencio del salón. No era una pregunta. Samantha tragó su miedo, obligándose a mirar la corbata de seda cara de Cassius en lugar de su rostro. «Sí, señor. Encontré una anomalía recurrente en las cuentas de Malta. Alguien ha estado robando poco a poco. $3.240.000. Todo fue canalizado hacia una empresa fantasma registrada en Delaware». Richard se puso pálido como un fantasma. «Samantha, ¿de qué estás hablando? Esas son tarifas de tránsito normales». «Silencio», ordenó Cassius con suavidad. Ni siquiera volteó a ver a Richard. Sus ojos oscuros permanecieron fijos en Samantha, observando el leve temblor de sus labios suaves y llenos. «Muéstrame». Samantha dio un paso al frente, su ropa holgada meciéndose alrededor de sus muslos gruesos. Colocó el libro contable sobre la mesa, señalando con un dedo tembloroso las columnas resaltadas. Cassius se inclinó hacia ella. Estaba tan cerca que Samantha podía olerlo. Cedro, almizcle caro, y algo peligroso y metálico. Mientras revisaba los números, su brazo rozó el de ella. Incluso a través de la lana gruesa de su suéter, el contacto le mandó una descarga eléctrica directo al pecho. «Brillante», murmuró Cassius, finalmente levantando la mirada. Su rostro estaba a apenas unos centímetros del de Samantha. Cassius miró más allá de su papada, más allá de su postura defensiva, directo a sus ojos anchos y asustados. «Tienes una mente muy afilada, señorita Brooks». Samantha susurró algo y dio un paso atrás rápidamente, desesperada por poner distancia entre ellos, por volver a esconderse en las sombras del salón. «Samantha Brooks», dijo Cassius, poniéndose de pie y abotonando su saco. «Empaca tus cosas, señorita Brooks. Ya no trabajas para Caldwell Financial». Richard jadeó. «Señor Romano, usted no puede simplemente». «Estoy moviendo mis cuentas», interrumpió Cassius, su voz bajando a un susurro letal. «Y me llevo a la única persona en este edificio que no está intentando robarme. La señorita Brooks trabaja para mí ahora». 2 días después, Samantha se encontró de pie en la enorme biblioteca de paneles de roble de la mansión Romano, en Lake Forest. La mansión gigantesca era una fortaleza de riqueza y paranoia, rodeada por rejas de hierro forjado de 3 metros de altura y patrullada por hombres que nunca sonreían. Le habían dado un escritorio en una esquina del estudio privado de Cassius, rodeada de décadas de libros contables escritos a mano, discos duros digitales y documentos fiscales encriptados. Samantha no solo tenía miedo de los hombres armados. Tenía miedo del propio Cassius. Cassius pasaba horas en su escritorio de caoba, aparentemente trabajando en sus propias computadoras, pero cada vez que Samantha levantaba la mirada, sentía el peso pesado y sofocante de la mirada de Cassius sobre ella. Él la observaba, no con asco, sino con una intensidad silenciosa y ardiente que le erizaba la piel. Para sobrellevar su ansiedad creciente, Samantha había redoblado su armadura. Ese día llevaba puestos unos pantalones tácticos de hombre talla XL y un pesado suéter de pescador azul marino que le quedaría fácilmente a un jugador de fútbol americano. Sudaba profusamente en el salón con clima controlado, sus muslos gruesos rozándose bajo la tela pesada mientras se movía incómoda en su silla de cuero, pero se negaba a quitarse una sola capa. Quitarse el suéter significaba exponer la camiseta blanca ajustada que llevaba debajo, la cual se pegaba sin piedad a los rollos de su espalda, a sus senos pesados, y a la curva profunda de su vientre.
Te estás sobrecalentando, notó Cassius sin levantar la vista de la pantalla. Samantha se quedó congelada, su pluma suspendida sobre un libro contable. Estoy bien, señor Romano. Estás sudando, Samantha. Quítate el suéter. Era una orden dicha con suavidad, pero cargada de autoridad absoluta. Tengo frío fácilmente, mintió, su voz quebrándose un poco. Cruzó sus brazos gruesos sobre el pecho, abrazándose a sí misma protectoramente. Prefiero dejármelo puesto. Cassius por fin dejó de escribir. Cerró su laptop con un clic silencioso y se recargó en su silla, cruzando las manos sobre su estómago. ¿Quién te hizo sentir que tienes que enterrarte viva? La pregunta le cayó a Samantha como un golpe físico. Lo miró fijamente, su corazón latiendo con violencia dentro de su pecho. No sé de qué está hablando. He pasado toda mi vida leyendo a las personas. Eso me mantiene vivo, dijo Cassius, levantándose lentamente de su escritorio. Empezó a cruzar el salón hacia ella, sus pasos silenciosos sobre la alfombra persa. Sé cuándo un hombre miente sobre dinero. Sé cuándo un hombre esconde un arma. Y sé cuándo una mujer está usando 30 kilos de lana de más porque está aterrada de ocupar espacio en un salón. Cassius se detuvo justo frente al escritorio de Samantha. Ella bajó la mirada hacia sus manos, lágrimas de pura humillación picándole las esquinas de los ojos. Odiaba su cuerpo. Odiaba la grasa que colgaba de sus brazos, los rollos gruesos y pesados de su vientre, el ancho puro de su silueta. Por favor, susurró, solo déjeme hacer mi trabajo. Una lágrima escapó y resbaló por su mejilla redonda. Antes de que pudiera reaccionar, Cassius extendió el brazo sobre el escritorio. Su mano grande y encallecida le limpió la lágrima de la piel con suavidad. Su toque fue sorprendentemente tierno. Te estás escondiendo del mundo, Samantha. Pero de mí no te puedes esconder. En ese momento, las pesadas puertas de roble del estudio se abrieron de golpe. Era Arthur, uno de los hombres de más confianza de Cassius, con el rostro golpeado y el traje rasgado. Jefe, tenemos un problema. La gente de O'Brien acaba de atacar la bodega del puerto, y saben lo de la contadora. El estado de ánimo de Cassius cambió en una fracción de segundo. El observador gentil desapareció, reemplazado por un asesino de sangre fría. Se giró hacia Arthur. ¿Cómo saben de ella? Lawson, escupió Arthur. Richard Lawson era el que estaba robando para ellos. Entró en pánico cuando usted se llevó a la chica y los archivos. Le dio el soplo a O'Brien. Saben que ella tiene los libros contables que rastrean el dinero robado hasta sus empresas de fachada. Vienen por ella. El pánico se apoderó del pecho de Samantha. Su respiración se volvió corta y rápida. Los O'Brien, los irlandeses. Eran conocidos por no dejar nada más que tierra quemada detrás de ellos. Hay que moverla a la casa segura, dijo Cassius, su voz endurecida. Se giró hacia Samantha. Toma el disco duro. Deja los archivos de papel. Samantha se apresuró a levantarse, su cuerpo pesado moviéndose tan rápido como su pánico se lo permitía. En su prisa desesperada, el borde enorme de su suéter de pescador se enganchó violentamente en la manija de bronce pesada del cajón del escritorio. Jaló hacia adelante, tratando de liberarse, pero el estambre grueso no cedió. Con un sonido nauseabundo, el suéter se rasgó, jalándole con fuerza el cuello. Espera, dijo Cassius, dando un paso al frente. Pero Samantha estaba en modo de huida total. Desesperada por escapar, sacó los brazos de las mangas restrictivas y se sacó el suéter pesado por la cabeza, abandonándolo enganchado en la manija. Se quedó paralizada en medio del estudio. Solo llevaba puesta la camiseta blanca, delgada y ajustada. No había dónde esconderse. La tela delgada se pegaba desesperadamente a su pecho enorme, tensándose sobre la curva suave y profunda de su vientre. Sus caderas anchas y pesadas, y su cintura gruesa, quedaron completamente expuestas por encima del pantalón de hombre. La hondura de su ombligo era visible a través del algodón barato. Samantha cerró los ojos con fuerza, cruzando sus brazos gruesos sobre el vientre, preparándose para la mirada de asco. La mueca de repulsión que había visto 1000 veces en los hombres cuando finalmente veían su verdadero tamaño. El salón se quedó en completo silencio. Arthur ya había salido al pasillo para asegurar el perímetro.
Samantha abrió los ojos, las lágrimas cayéndole calientes y rápidas por las mejillas. Cassius la estaba mirando, pero no era asco lo que torcía sus facciones afiladas y atractivas. Sus ojos estaban oscuros, dilatados, y completamente cautivados. Su mirada recorrió lentamente desde el peso suave de sus senos hasta la curva ancha y exuberante de sus caderas. La miró, no como si fuera un monstruo, sino como un hombre hambriento que acababa de encontrar un banquete. Cassius dio un paso lento hacia ella, su voz bajando a un gruñido posesivo que le debilitó las rodillas a Samantha. «Nunca más vuelvas a ponerte ese suéter horrible». Antes de que pudiera procesar el calor crudo y descarado en los ojos de Cassius, el sonido de vidrios rompiéndose se escuchó desde el piso de abajo, seguido instantáneamente por el estruendo ensordecedor de disparos automáticos. Los O'Brien ya estaban adentro. Los disparos resonaron por toda la enorme mansión de Lake Forest. El estaccato brutal de las armas automáticas destrozando la tranquilidad costosa de la propiedad. Cassius se movió con una velocidad aterradora. Antes de que Samantha pudiera siquiera tomar aire para gritar, él se lanzó a través del espacio que los separaba, sus manos enormes agarrando los brazos gruesos de Samantha. Prácticamente la levantó del suelo, arrastrándola detrás del pesado escritorio de caoba justo cuando una ráfaga de balas pulverizó la antigua ventana de vitral sobre ellos. El vidrio cayó sobre la alfombra persa como granizo mortal. Samantha cerró los ojos con fuerza, su pecho pesado subiendo y bajando contra el algodón delgado de su camiseta. Temblaba sin control, sus brazos suaves envolviéndose defensivamente alrededor de su vientre ancho. Cassius se arrodilló sobre ella, protegiendo su cuerpo vulnerable con el suyo propio. Se quitó su saco Tom Ford hecho a medida y lo colocó sobre los hombros temblorosos de Samantha. La lana oscura y cara se asentó sobre su escote profundo y su espalda ancha, cargando el aroma de Cassius, cedro y pólvora. «Mantén la cabeza abajo», ordenó Cassius, sacando una Glock 19 personalizada de su funda bajo el hombro. Sus ojos oscuros recorrieron el rostro asustado de Samantha, suavizándose por apenas una fracción de segundo. «No dejaré que te toquen. ¿Entiendes, Samantha?» Las lágrimas corrían por las mejillas redondas de Samantha, pero logró asentir frenéticamente. Las pesadas puertas de roble del estudio se astillaron hacia adentro. Dos hombres irrumpieron, vestidos con equipo táctico oscuro, rifles de asalto en alto. Cassius no dudó. Se levantó en un movimiento fluido y letal, disparando 3 tiros rápidos. Ambos hombres cayeron al piso de madera, sin vida, antes de siquiera darse cuenta de que habían sido alcanzados. «Arthur, asegura la salida trasera», rugió Cassius por un auricular seguro, tomando la mano de Samantha. «Nos movemos al garaje ahora». Cassius la levantó de un jalón. Los muslos pesados de Samantha ardían mientras se obligaba a correr a toda velocidad. Los pantalones tácticos de hombre que llevaba puestos se le resbalaban de las caderas anchas, sin cinturón, pero a ella no le importó. Se aferró a la mano de Cassius como si fuera un salvavidas. Corrieron por el pasillo de servicio, el sonido de gritos y disparos resonando desde el vestíbulo principal, y llegaron al garaje subterráneo, un espacio enorme lleno de una flota de Cadillac Escalade blindados y negros. Arthur ya estaba ahí, disparando cobertura hacia la escalera mientras el motor de una SUV modificada rugía al encenderse. «Métete atrás», Cassius empujó a Samantha con firmeza, pero con cuidado, hacia el asiento trasero del Escalade antes de lanzarse él mismo después de ella. Arthur cerró la puerta de golpe y pisó el acelerador. El vehículo enorme salió disparado del garaje, rompiendo las rejas traseras de hierro forjado de la propiedad y lanzándose hacia las calles oscuras y mojadas por la lluvia de los suburbios de Chicago. Dentro de la SUV, el silencio era ensordecedor, roto solo por el zumbido del motor potente y la respiración entrecortada de Samantha. Estaba encogida en la esquina del asiento de cuero suave, aferrándose con fuerza al saco de Cassius alrededor de sus curvas suaves y redondeadas. La adrenalina empezaba a desvanecerse, reemplazada por un miedo frío y nauseabundo. «¿Por qué están haciendo esto?», preguntó Samantha con voz temblorosa. «Es solo una discrepancia contable. Es solo dinero». Cassius estaba recargando un cargador nuevo en su arma, su rostro tallado en piedra. «Nunca es solo dinero». Richard Lawson no solo le dio el soplo al sindicato de O'Brien. Arthur interceptó comunicación en las radios encriptadas. Lawson te tendió una trampa.
El corazón de Samantha se detuvo. Me tendió una trampa. ¿Para qué? Para hacerte pasar como la mente maestra de toda la operación de malversación, dijo Cassius con seriedad. Lawson le dijo a Connor O'Brien que tú eras la arquitecta del robo, que usabas las cuentas en Malta para canalizar el dinero del sindicato hacia tus propios fideicomisos privados. Los convenció de que jugabas a dos bandas, robándome a mí y robándoles a ellos. Lawson te puso un blanco en la espalda para salvar su propio pellejo. La sangre se le fue del rostro a Samantha. Bajó la mirada hacia sus muslos gruesos, sintiendo como el mundo giraba fuera de control. Ella era una contadora talla 24 que coleccionaba tazas de té antiguas y se escondía dentro de suéteres enormes. Ahora era el blanco principal de una guerra brutal entre bandas criminales. No van a parar hasta que esté muerta, susurró Samantha, un sollozo escapando de su garganta. Cassius se movió por el asiento ancho. Extendió las manos, agarrando con suavidad los muslos pesados de Samantha, estabilizándola. El calor de su toque se filtraba a través de la tela gruesa de su pantalón. «Mírame». Samantha levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba sonrojado, su papada temblando con lágrimas contenidas. Connor O'Brien es hombre muerto, declaró Cassius, su voz un juramento escalofriante de violencia absoluta. Todavía no lo sabe. Estás bajo mi protección, y lo que es mío, lo protejo con mi vida. El peso posesivo de las palabras de Cassius se asentó sobre Samantha, confuso e intoxicante. «Mía». Cassius no la miraba como si fuera una carga. Su mirada bajó hasta donde su saco se había resbalado, dejando expuesta la curva profunda y generosa de sus senos pesados y el rollo suave y ancho de su vientre. Su mandíbula se tensó con fuerza. «Cuando esto termine», murmuró Cassius, su voz bajando una octava, «vamos a tener una conversación muy larga sobre por qué escondes este cuerpo tan hermoso del mundo». La SV se incorporó a la carretera, corriendo hacia el horizonte brillante y peligroso del centro de Chicago. Samantha apretó su agarre sobre el saco, su mente dando vueltas. Había pasado toda su vida tratando de ser invisible, encogiéndose ante los juicios crueles de la sociedad. Pero sentada en la parte trasera de un vehículo blindado, junto al hombre más peligroso de la ciudad, se dio cuenta de una verdad aterradora. Cassius Romano veía cada centímetro de ella, y la quería toda. La casa segura era un penthouse ultramoderno y enorme que ocupaba todo el último piso de la prestigiosa Torre Tribune, en el centro de Chicago. Vidrios a prueba de balas ofrecían una vista impresionante de las luces de la ciudad reflejándose sobre las aguas oscuras del río Chicago. Adentro, el ambiente era una olla de presión de planeación táctica e intenciones letales. Arthur y otros 3 hombres fuertemente armados aseguraban el perímetro mientras Cassius se paraba frente a una isla de cocina de mármol enorme. Sobre la superficie estaba abierta la laptop encriptada que Samantha había logrado tomar. Samantha estaba sentada en un banco de bar de terciopelo, todavía usando la camiseta blanca ajustada y el saco de Cassius. Había rechazado su oferta de una camiseta de repuesto. Por primera vez en su vida, el impulso de esconderse estaba siendo lentamente reemplazado por un desafío extraño e innegable. Cassius había mirado su cuerpo pesado y suave con hambre pura y sin disculpas. Era una revelación aterradora, pero encendió una pequeña chispa de confianza en lo profundo de su pecho. «Los libros contables no mienten», dijo Samantha, inclinándose sobre la barra de mármol. Su brazo carnoso y grueso rozó la manga de Cassius, mandando una descarga de electricidad estática entre los dos. Ella lo ignoró, señalando la pantalla con un dedo bien cuidado. Lawson intentó esconder su rastro digital enrutando el dinero robado por direcciones IP al azar en Delaware, pero fue descuidado. Usó el mismo número de ruta para sus pagos personales de pensión alimenticia. El dinero no fue directo a mí. Fue directo a una corporación fantasma registrada a nombre de su exesposa. Cassius se acercó más, sus ojos oscuros recorriendo la compleja red de números que Samantha había descifrado en cuestión de minutos. Una sonrisa lenta y depredadora tocó sus labios. «Encontraste la prueba definitiva», dijo Cassius con suavidad, girando la cabeza para mirarla. Estaban a centímetros de distancia. «Eres magnífica». A Samantha se le cortó la respiración. Bajó la mirada, de pronto muy consciente de la curva profunda de su vientre presionándose contra el borde de la barra, del ancho puro de sus caderas desbordándose sobre los bordes del banco.
Señor Romano. Cass la interrumpió con suavidad. Levantó la mano, sus dedos ásperos trazando la curva suave de la mandíbula de Samantha. Deja de esconderte de mí, Samantha. Deja de disculparte por ocupar espacio. Estoy gorda, soltó ella, la verdad dolorosa escapando de su garganta. Estoy enorme, Cassius. Los hombres como tú salen con modelos. Salen con mujeres que parecen sacadas de la portada de una revista. No con mujeres que compran su ropa en la sección de tallas grandes de hombres solo para cubrir sus rollos. Los ojos de Cassius se oscurecieron con un calor intenso y latente. Se acercó más, colocándose directamente entre las rodillas separadas de Samantha. Tomó las solapas de su propio saco y lentamente lo empujó de los hombros de Samantha, dejando que la prenda cayera al suelo. Samantha jadeó, cruzando sus brazos gruesos sobre su vientre en pánico. Pero Cassius atrapó sus muñecas. Con suavidad pero con firmeza, le apartó los brazos, exponiendo la realidad completa y pesada de su cuerpo bajo la camiseta delgada y ajustada. La sociedad te enseñó a odiar tu suavidad, dijo Cassius, su voz un gruñido bajo y áspero. Colocó sus manos grandes y cálidas directamente sobre la curva ancha y profunda de las caderas de Samantha. Yo no soy la sociedad. Soy un hombre que aprecia la abundancia. Te miro y veo la perfección absoluta. Veo curvas que quiero recorrer con mis manos. Veo una mente más afilada que un bisturí. Eres una reina, Samantha. Deja de vestirte como una campesina. Un sollozo de puro alivio escapó de los labios de Samantha. Cassius se inclinó hacia adelante, capturando su boca en un beso ardiente y posesivo. No fue gentil. Fue una reclamación. Sabía a poder y a control. Y mientras sus manos subían por la carne suave y gruesa de los costados de Samantha para agarrar su cintura pesada, Samantha finalmente soltó toda una vida de vergüenza. Le devolvió el beso, envolviendo sus brazos gruesos alrededor del cuello de Cassius, dejándole sentir el peso completo y magnífico de su cuerpo. Jefe, la voz de Arthur crujió por el intercomunicador, rompiendo el momento al instante. Lawson y O'Brien acaban de caer en la trampa en la bodega de Navy Pier. Creen que van a reunirse con un comprador para el dinero robado. Cassius se apartó, sus ojos ardiendo con una promesa cruda mientras miraba el rostro sonrojado de Samantha. Terminaremos esto después. No te vuelvas a poner ese saco. Una hora después, las paredes de concreto húmedo de la bodega de Navy Pier resonaban con el sonido de súplicas desesperadas. Richard Lawson estaba de rodillas, con el rostro golpeado y sangrando. Connor O'Brien, el líder despiadado del sindicato irlandés, estaba amarrado a una columna de acero, mirando con horror las proyecciones digitales en la pared. Cassius estaba de pie en el centro del salón, impecablemente vestido, sosteniendo una tableta. Jugaste un juego peligroso, Richard, dijo Cassius con frialdad. Deslizó el dedo sobre la pantalla, y el registro bancario que Samantha había descubierto apareció proyectado en letras de 3 metros contra la pared. Me robaste a mí. Intentaste robarle a Connor. Y trataste de echarle la culpa a una mujer cuya inteligencia ni siquiera puedes empezar a comprender. Connor O'Brien forcejeaba contra sus amarres, mirando a Lawson con furia. Rata traidora. Nos hiciste ir tras la contadora de Romano. Ella no era nadie. Lawson sollozó, escupiendo sangre sobre el concreto. Era solo una rara gorda e invisible que se sentaba en la esquina. No se suponía que lo descubriera. La expresión de Cassius se volvió completamente vacía. La temperatura del salón cayó en picada. Caminó lentamente hacia Lawson, sacando su arma. Ella es un genio, susurró Cassius, presionando el cañón de la Glock directamente contra la frente de Lawson. Y ella es mi futura esposa. Nunca más vuelvas a hablar de ella. El disparo silenciado fue un punto final silencioso y mortal para la traición de Lawson. Cassius giró su mirada fría hacia Connor O'Brien. El dinero ha sido devuelto a tus cuentas, Connor. Toma a tus hombres y sal de Chicago. Si alguna vez vuelvo a ver tu cara en mi ciudad, no seré tan generoso. Cuando Cassius regresó al penthouse al amanecer, la ciudad estaba pintada en tonos dorados y rosados. Encontró a Samantha de pie junto al ventanal que iba del piso al techo, mirando hacia la ciudad que despertaba. Ya no llevaba puesto un suéter enorme ni una gabardina holgada.
Estaba de pie con orgullo, envuelta en una bata de seda que Cassius había mandado a hacer para ella. La rica tela color esmeralda se ajustaba con cariño a sus senos pesados, su cintura gruesa y la curva magnífica y ancha de sus caderas. Ya no se escondía en las sombras. Samantha dio un paso al frente, envolviendo sus brazos suaves y pesados alrededor del hombre más peligroso de Chicago, lista para gobernar su nuevo imperio a plena luz. La transformación increíble de Samantha y su salto sin miedo al mundo de la mafia te dejaron sin aliento. Cass demostró que el verdadero poder está en ver la belleza que otros son demasiado ciegos para reconocer. Si te encantó esta historia de romance mafioso intensa y llena de emoción, no te la guardes para ti. Dale like a este vídeo, comparte esta historia con tus amigos, y suscríbete a nuestro canal para más historias dramáticas y emocionantes de amor, peligro y venganza definitiva. Activa las notificaciones para que nunca te pierdas ningún giro de la trama.